Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana bajo el lema Pensar Centroamérica desde su literatura. En la siguiente ponencia titulada Abordajes de la crítica literaria sobre la literatura de mujeres en Centroamérica, nos acompañan dos importantes académicos. Primero contamos con la participación del doctor Ramón Pérez Parejo. Él es profesor titular de la Universidad, Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, de las Lenguas y de las Literaturas, Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad Extremadura de Cáceres. Tiene un currículum muy extenso, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar ahí. Sin embargo, quiero comentar que ha publicado trabajos académicos en Madrid, Reino Unido, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, México, Venezuela, Centroamérica, entre otros. Es coautor de la colección El Pico de la Cigüeña, coordina la colección de poesía El Pirata de la Editorial Regional de Extremadura y también codirige la revista Tejuelo. El doctor Pérez Parejo ofrecerá la ponencia titulada Poesía Americana escrita por mujeres de objeto a sujeto. Buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Por favor, ¿me lo pueden confirmar si se me escucha bien? Sí, se escucha bien. De acuerdo, muy bien. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a todos los profesores y todas las instituciones que han hecho posible estas jornadas académicas de literatura centroamericana y a la Facultad de Humanidades de la Universidad San Carlos de Guatemala. Muchísimas gracias, gracias por invitarme a esta mesa sobre poesía centroamericana escrita por mujeres. Es una línea de investigación que estimo mucho, que me ha dado muchas satisfacciones, entre otras poder viajar a América y conocer algunos de los hermosos países que hay en América. Bien, me van a permitir, dispongo de poco tiempo, menos del que quisiera por responsabilidades laborales, pero sí me gustaría bueno, compartir la pantalla para que me puedan ustedes seguir un poco mejor. Vamos, si es posible. Bien. Segundo. A ver si... podemos... Bien, ¿lo pueden ver ustedes? Por favor, ¿me lo confirman? Sí, se puede ver. Bien, de acuerdo, entonces voy a tratar de hacer un resumen de mis investigaciones, de lo que yo he podido aportar a esta amplia línea de investigación que interesa en todo el mundo, a todos los filólogos de todo el mundo, porque estamos efectivamente ante algo nuevo. Todo parte de en mi caso particular, de un trabajo mínimo, de un trabajo de clase que tenía con mis alumnos, donde les expuse una serie de fotografías, tanto de escritores como de escritoras de toda Latinoamérica, y pregunté a quienes reconocían a mis alumnos. Y bueno, me di cuenta de que los alumnos reconocían a muy pocos autores y casi siempre eran varones, apenas reconocían a alguna poeta, aunque fuera de primera fila. Eso me hizo plantearme un poco la cuestión de género en la poesía hispanoamericana en general, y el punto de partida fue este artículo que publiqué en una revista española, se llama Campo Abierto, titulado Algunas voces femeninas en la poesía hispanoamericana actual. Tras ello vinieron varias publicaciones, una
una entrevista a Magda Zavala, de Costa Rica, otra a la poeta Ana Istarú, publicada en la revista Centroamericana de Italia, la primera en Estados Unidos, y un prólogo a un poeta y profesor también de Costa Rica, el profesor Jorge Sam. Y tuve la ocasión de ser invitado en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional de Colombia, la de Antioquia y la de Cartagena en Colombia. Gracias a eso tuve la ocasión de conocer al profesor de la Universidad de Costa Rica, Dorde Kubardik, y a partir de ese momento iniciamos una serie de colaboraciones de investigación sobre poesía centroamericana y latinoamericana en general, escrita por mujeres, y tópica literaria. He enviado esta invitación al profesor Dorde Kubardik y confío en que haya podido conectarse con el acceso público. Entonces, Dorde, le envío un abrazo muy cariñoso. Bien, pues dentro de los trabajos que hicimos, aparecen ahí algunos de ellos, y voy a hacer un resumen muy sintético de los dos que están en rojo. Perfiles del erotismo en la poesía latinoamericana escrita por mujeres a través del tópico del Carpe Diem, publicado en la revista Ínsula, que es la decana de las publicaciones de filología en España, y en la revista Rilce, que es la revista quizá mejor posicionada en cuanto a los rankings de indexación en España, titulado Algunas constantes de la poesía centroamericana escrita por mujeres, de objeto a sujeto literario. Y efectivamente en ese sintagma de objeto a sujeto literario creo que concentra un poco el leitmotiv, el centro de mi intervención. Publicamos, el profesor Dorde y yo, algunas otras investigaciones que tienen ustedes ahí, y la última ha visto la luz en la editorial Visor, un libro titulado Tópicos vegetales en la literatura latinoamericana y española, hojas secas, flores y jardines, que me consta que se vende también en muchos puntos. Bien, voy al tema de mi intervención, y para ello me voy a basar como portada en dos citas, una de Carlos Francisco Monge, que habla de esta poesía. Dice: se trata muy sucintamente de una poesía de género que conjuga el carácter erótico, intencionalidad transgresora, y social, intencionalidad revolucionaria, y que tiene como objetivo romper con los estereotipos impuestos por el código patriarcal. Y una segunda cita también que me vale como pórtico, de la poeta Leti Elvir, que dice: tradicionalmente la mujer ha sido la musa, el objeto del deseo, pero desde los años 60 y 70 la situación ha cambiado notablemente. Las mujeres se autorrepresentan como sujetos deseantes, ya no solo como objetos de deseos del otro. Son mujeres en un complejo proceso de construcción de identidades. Creo que son dos citas muy interesantes que vienen a presentar una portada de todo lo que voy a contar. Entonces, tendríamos que preguntarnos si se trata de un boom, o sea, de algo nuevo, de algo... Bueno, si por boom entendemos algo que se conoce, al menos a nivel filológico, en todo el mundo, diría que sí. Y si por boom se entiende también que es algo nuevo, también diría que sí. Igual que hubo un boom en los años 60-70 de narrativa latinoamericana, pues creo que se ha producido un boom desde los años 60-70 en la poesía latinoamericana en general y centroamericana en particular. Por supuesto, no todos los filólogos contamos con las mismas posibilidades de acceso. La extensión, la lejanía nos hace, pese a nuestros intentos, pues quizá perdernos algunas de las producciones más interesantes, ¿no? Pero sea como sea, yo creo que la clave y lo que hemos aportado el profesor Dorde y yo a este conjunto de investigaciones es un punto de vista retórico. Es decir, si hay boom,
si hay algo nuevo, si hay algo que merece destacarse y estudiarse por parte de la comunidad científica filológica mundial. No es porque haya una serie de libros publicados, una serie de nombres, sino porque lo que se escribe está dentro de una retórica visible, analizable y que tiene unas características especiales. Solo con ese soporte podemos, con esa seguridad podemos afirmar que se trata de algo nuevo y se trata de algo... Bueno, no voy a entrar en el contexto histórico literario, otros colegas seguro que lo harán mejor que yo, pero sí me gustaría decir que, claro, como en todo boom, tenemos unos antecedentes, ¿no? Obviamente tenemos oleadas, tenemos áreas distintas y hay aspectos que algunas veces quedan alejados del estudio y que son imprescindibles en el contexto que estamos viendo, como es la poesía étnica y la poesía indigenista, que hay que verlo y hay que articularlo con el resto de producciones literarias. Y por supuesto, pues hay algunos hitos, ¿no? Y dentro de esos hitos, uno muy reseñable es obviamente el de Ana María Rodas, y en concreto su libro de poemas de la izquierda erótica, que bueno, viene, digamos, a dar el pistoletazo de salida a todo este tipo de poesía. Pero bien, como digo, tenemos que analizarlo desde el punto de vista retórico. No nos bastan nombres, no nos bastan oleadas, no nos basta ni siquiera la historia de la literatura. Nos tenemos que fijar como filólogos, como lectores, en que hay una retórica y que esa retórica se cumple en buena medida en estas poetas, ¿no? Entonces, bueno, podríamos estar horas viendo cada uno de estos planos, ¿no? El plano textual, el plano semántico, el plano formal externo, el plano lingüístico, el de la enunciación o quien habla en el poema, el plano intertextual, el plano estilístico y simbólico. Voy a señalar solamente algunas cuestiones y es solamente para demostrar que efectivamente existe una retórica y en esta retórica se pueden identificar de alguna manera la poesía latinoamericana y centroamericana en particular, escrita por mujeres. Vamos con el plano textual, y es cierto que en los libros que se publicaron a partir de 1973, pues hay una unidad temática en los libros y es una unidad que responde casi siempre a una unidad biográfica, sea real o sea ficticia, pero se establece un pacto ficcional, ¿no? desde las distintas teorías de la ficción. En cuanto al plano semántico, la profesora de la Universidad de Salamanca, Francisca Noguerol, habla de 4 grandes temas y sus claves: el cuerpo, el espejo, el erotismo y el compromiso con la época histórica. Y bueno, dicho de una manera o dicho de otra, comparto al 100% estas reflexiones que amplío aquí. Efectivamente, en el primero, el del cuerpo, bueno, se habla de amor, de feminismo, de erotismo. Y el 2, el compromiso con la época histórica, la revolución, lo americano, lo indigenista, lo social, lo patriótico. Y también he detectado otros temas secundarios en la poesía más reciente, como es la incomunicación, ¿no? La perplejidad, la paradoja de que en un mundo hipercomunicado, a través de las nuevas tecnologías, exista una gran incomunicación por parte de los seres humanos. Y creo que puede ser una línea que sea fructífera. En todos estos grandes temas encontramos reivindicación, revolución, compromiso, vitalismo, ruptura de lo convencional y, por supuesto, del discurso patriarcal, ¿no? Las mujeres ya no son el objeto literario, sino que se convierten en un sujeto deseante. Se alaba el amor como pasión vital única, se rompe el canon de belleza de los hombres y finalmente se supera el enfrentamiento hombre-mujer, ¿no? Que ahora se quieren ver como compañeros, un poco rompiendo el sentido o la imagen patriarcal. También existe poesía social, por ejemplo, un ejemplo paradigmático es el de Gioconda Belli, y bueno, como
conclusión provisional a esta parte es que el erotismo es una forma, el erotismo de esta primera época de los años 70-80 no es un erotismo, no es un destape como se produjo en España, aunque sí coincide en el contexto histórico cultural, sino que ese erotismo es una forma de reivindicación social, de rebeldía, quizá la más llamativa, y consiste en mostrar el adueñamiento del cuerpo por parte de las mujeres. Bueno, la versificación está subordinada al ritmo y no al revés, predomina el verso libre. Una cosa importante que a mí me gustaría destacar es quién habla en el poema, ¿no? El plano de la enunciación. ¿Qué rol psicológico adopta? Efectivamente, toda esta poesía establece una conexión plena con la autora, es abiertamente confesional. De hecho, es, como dice algún investigador, escandalosamente subjetiva en algunos casos. Hasta llamarse vivemas, ¿no? Y esto, claro, no es algo que se debe pasarse por alto, porque si observamos lo que nos dice Harold Bloom y acerca de la falta de referencias que pueden tener las autoras en este sentido, las mujeres antes de escribir parece que tenían que presentarse. Sin embargo, un hombre, como muy bien dice Alicia Genovese, parece que continúa el discurso donde ya lo han dejado antes, ¿no? Es necesario presentarse porque si no, quien lee considera que está leyendo a un varón. Entonces, esto hace que el plano de la enunciación sea muy importante. Hay muchas marcas de género y la mujer que habla lo hace en primera persona, no escamotea jamás su feminidad, es una mujer autónoma, es una mujer de su tiempo, preparada académicamente, resuelta, reivindicativa y que está al tanto de los problemas de género en todo el mundo. Es una mujer solidaria. Este es el perfil de la mujer que habla en este tipo de poemas. Y eso se ve en algunos de los títulos. Lean ustedes, lean cualquiera, y es que se percibe, es la presentación. Es necesario presentarse. Es algo que afecta mucho al plano de la enunciación. Hay otros sujetos líricos minoritarios, algunos empleados, por cierto, por Ana María Rodas, como es el nosotros, el yo escritora, o en algún caso el monólogo dramático, pero son esporádicos. En cuanto al plano intertextual, claro, apenas hay en la tradición literaria española, pero sí hay una brillante tradición de poesía latinoamericana escrita por mujeres que está en las lecturas escolares. Entonces, pero como no hay demasiadas referencias, pues algunas de las que más se detectan son el tándem Neruda-Vallejo, quizá más Vallejo en su perfil más reivindicativo, o Borges Paz, pero quizá más Neruda-Vallejo. De la literatura española, yo diría que la poesía mística está muy trabajada por parte de las poetas latinoamericanas y quizá pues Miguel Hernández, porque curiosamente, y esto me lo contó la escritora costarricense Ana Istarú, curiosamente Miguel Hernández es el único poeta español del siglo XX clásico que habla de la maternidad, ¿vale? En poemas inolvidables, ¿no? En el plano estilístico y simbólico, ya digo, algunas de la utillería simbólica de la poesía mística, de la tradición del carpe diem, toda la tradición del código del amor cortés, se ve en toda esta poesía, ¿no? Bien, como dispongo de poco tiempo y sé que buena parte del público que está presenciando este acto son alumnos, quería en esta segunda parte, que son 10 minutos, proponerles como si fuese una actividad didáctica
para que ellos perciban, para que ellos conozcan el itinerario de la poesía centroamericana escrita por mujeres de objeto a sujeto literario. Entonces, para ello, nada mejor que acercarse a algo que conocemos todos, que es el tópico del Carpe Diem, ¿verdad? Como saben ustedes, el tópico del Carpe Diem nace aquí, nace mucho antes, ¿no? Pero digamos que lo acuña Horacio, aquí en este poema, en las Odas 1, Carpe Diem quam minimum credula postero, después es tratado por Ausonio, de Colige Virgo Rosas, y hay cientos de ejemplos en la historia de la literatura, tienen ustedes algunos. La pervivencia está en el siglo XX, les pongo algunos ejemplos, y es un tópico que ha saltado a todas las artes. O sea, se conoce en pintura, en música, en cine. No me puedo detener en todo esto, pero tienen el ejemplo del Club de los Poetas Muertos, ¿verdad? O este ejemplo que sí me vale, al menos para el de Lope de Vega. Perdón, este no, quería poner exactamente este. De Lope de Vega a una calavera, porque siempre que el tópico del Carpe Diem, siempre la estructura es la misma, ¿no? El sujeto lírico, quien habla en el poema, es un varón, y el varón se dirige a la chica, a la amada, y en la primera parte del poema se describe a la amada, generalmente se compara trozos de su cuerpo con elementos de la naturaleza. Y la primera parte del poema es siempre así, para resaltar la belleza de la chica, una chica joven. De pronto, a mitad o un poco más adelante del poema, aparece la amenaza: coge de vuestra alegre primavera, disfruta, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. En fin, aparecen las prisas y finalmente aparecen las consecuencias funestas de no haber aprovechado el tiempo, ¿no? Te vas a convertir en tal, vas a ser vieja, vas a tener arrugas, pero siempre es el hombre quien se lo dice a la mujer. Siempre es así. Hasta el siglo XVIII en algún caso y hasta el siglo XX realmente, ¿vale? En este caso, incluso Lope de Vega, en el barroco, quiere ser original y quiere, ya describe no a las chicas, sino a una calavera, ¿no?, de las chicas, mostrando desde un primer momento las consecuencias. Pues bien, este tópico también es tratado por las poetas latinoamericanas, y en concreto centroamericanas, del siglo XX y XXI. Por supuesto, tenemos antecedentes. Voy a intentar no correr mucho, pero sí decir que tenemos ahí a Sor Juana Inés de la Cruz, en el poema Miró Celia una rosa, a Delmira Agustini, con otra estirpe, a Alfonsina Storni, con Tú me quieres salva, pero aún en este momento, a principios del siglo XX, la mujer se expone como objeto, reivindica, pero es aún el objeto, ¿vale? Quien rompe un poco el tópico, quien da el primer puñetazo sobre la mesa, es Juana de Ibarburu, en dos poemas del mismo libro, de las lenguas del diamante, que son estos dos. Tómame ahora que aún es temprano, ¿vale? Al menos ahora es ella, un sujeto lírico femenino, claro, quien le dice a él que la tome, ¿vale? Y es un paso, claro, importantísimo. Aunque todo el tópico continúa igual, ¿no? Descripción de ella y antes de que se pase el tiempo.
En Amémonos pasa igual, en Juana de Ibarburu. Julia de Burgos, también de Puerto Rico, plantea esta cuestión: yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuera, un intento de vida. Hay un paso muy importante con la poeta costarricense Eunice Odio en Los elementos terrestres, cuando ya le dice ella a él: ven, amado, te probaré con alegría. O sea, ya ella es completamente el sujeto y él es el objeto, ¿de acuerdo? Ya digo que no tengo tiempo para comentar más detenidamente, simplemente para mostrar una secuencia didáctica que puede ser interesante. Por supuesto, Ana María Rodas, ¿verdad?, en 1973, en este poema emblemático, Asumamos la actitud de vírgenes. Y luego, bueno, el salto, digamos, a nivel internacional lo dan dos autoras, la nicaragüense Gioconda Belli, con poemas de este tipo, ¿no? Déjame que esparza manzanas en tu sexo, donde es ella quien recorre el cuerpo masculino, que ya es totalmente un objeto de deseo, o recorriéndote totalmente. Y también hay a la vez una alabanza del propio cuerpo femenino. Esto también lo vemos la poeta costarricense Ana Istarú. Varios, incluso habla del órgano genital masculino, o una nueva concepción de la maternidad, ¿no? Como robando a la muerte sus objetivos, ¿no? Una imagen de la maternidad realmente. Simplemente paso por mostrar una secuencia donde se puede ver una secuencia de poetas donde se puede ver este recorrido de objeto a sujeto literario. Esta es la poeta peruana María Emilia Cornejo, desgraciadamente con muy escasa producción, pero que tiene este poema emblemático: Soy la muchacha mala de la historia, donde critica aquella pues, crítica social donde hay una pareja de hombre y mujer, el hombre hace algo malo, pero todo se construye un relato para a quien hay que criticar es a la chica en lugar de al chico, ¿vale? Frida Baridia Ramos, ¿verdad?, con Sexo afilado, o Leti Elvir, Honduras. Y finalmente quiero concluir con la poeta cubana Shirley Campbell, con un poema que también ha pasado a ser emblemático, una especie de himno en la poesía latinoamericana, escrita por mujeres, la de Rotundamente Negra, ¿no? Donde bueno, pues mezcla la cuestión reivindicativa, la cuestión étnica, la cuestión erótica, de una forma muy, muy de oda, muy de himno. Bien, lamentablemente no puedo, voy a dejar de compartir y a ponerme a su disposición por si tienen que hacerme alguna pregunta. Quiero pedir perdón por no disponer de más tiempo, tengo a los alumnos esperando aquí en la puerta y quiero reiterar, no quería despedirme sin reiterar mi agradecimiento a la Universidad San Carlos de Guatemala por su invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramón Pérez. Realmente una ponencia maravillosa que creo que nos ha dejado con la inquietud de buscar a estas autoras. No sé si le podemos robar un par de minutos más para hacerle una pequeña pregunta antes de despedirse. 5 minutos, por favor. 2 minutos. La pregunta es si se tiene conocimiento del panorama de la poesía centroamericana escrita por mujeres de los últimos años. Se refiere a lo más contemporáneo. Sí, la línea de investigación que yo tomé fue la que se inicia en los años 70, coincidiendo exactamente con el clima de revoluciones sociales producidos especialmente en
en Nicaragua, ¿no? Pero también en otras partes de Centroamérica. Y al compás de esas revoluciones, pues se crea realmente este tipo de poesía. Creo que hay un acuerdo, un consenso general por parte de toda la tradición filológica de pensar que ese es el inicio realmente, el pistoletazo de salida, digamos, social, el contexto social, el clima, el caldo de cultivo de este tipo de poesía, ¿no? Y con un hito muy destacado como es el de la escritora Ana María Rodas, ¿no? Bien, a partir de ahí, la poesía centroamericana escrita por mujeres se bifurca. Al principio es bastante homogénea, es una poesía reivindicativa, erótica, social. A partir de ahí se bifurca cuando vamos entrando en los años 90 y en los primeros decenios del siglo XXI por varias ramas, por varias líneas, que seguro que hay profesores más cualificados que yo para señalarlo, ¿no? Pero está claro que, por ejemplo, la línea del Bazguer, las líneas indigenistas, étnicas, son de las más relevantes, ¿no? Y claro, estamos hablando de un contexto tan amplísimo, ¿verdad? Tantos países, tantas escritoras, tantas líneas, que, bueno, algunas filólogas sí que han tratado de poner un poco en orden esto, ¿no? Entre ellos la profesora Magda Zavala y otras muchas, pero bueno, efectivamente creo que se bifurca, que ese es el núcleo, el origen, y a partir de ahí, y en el origen estaba todo bastante perfilado, y a partir de ahí creo que se bifurca a distintas líneas y contextos. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por su tiempo. Espero que tenga una feliz tarde, ¿verdad? Una feliz clase y pues seguimos nosotros con esta ponencia muy interesante. Muchas gracias, doctor Pérez Pareja. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy fuerte desde esta parte del Atlántico. Gracias, muy amable. Pues continuamos y a continuación contamos con la participación allá en pantalla. Ella es nicaragüense, licenciada en Artes y Letras, máster en Literatura Hispanoamericana y Centroamericana por la Universidad Centroamericana de Managua, doctora en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es investigadora postdoctoral de la Universidad Alberto Hurtado y becaria del programa FONDESET de postgrado otorgado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. Ha publicado artículos, ensayos, poesía y narraciones en diversos medios nacionales y extranjeros, recibiendo importantes reconocimientos. La doctora Pérez Cuadra ofrecerá la ponencia preguntas sobre el lugar que ocupan las escritoras centroamericanas en el actual boom de mujeres latinoamericanas. Bienvenida. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Carla. Bueno, tengo que manifestar en primer lugar, con mucha alegría, mi agradecimiento por esta invitación tan gentil que me han hecho llegar. Agradecer a los organizadores y a la Universidad de San Carlos de Guatemala y a esta iniciativa de realizar las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana. Ahora pido disculpa anticipada, soy un poco inepta usando el Zoom, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Bueno, voy a compartir por acá una pequeña presentación como para ordenarme. Acá está. Y espero que ahora sí se pueda ver. Sí se puede, tiene que colocarlo en una presentación. Ahí está, perfecto. Creo que lo regresé no sé si todavía se ven en... Sí, sí lo regresó, pero puede imprimir ahí en modo presentación. Ya, ok.
Ok. Está, perfecto. Ay, No, creo que me está bien, regresé. está bien. Me voy así. Ok, Ya. Entonces, bueno, como se mencionó ya, he titulado esta presentación Preguntas sobre el lugar que ocupan las escritoras centroamericanas en el actual boom de mujeres latinoamericanas. Y bien, esto es porque últimamente está de moda en los medios de comunicación y en nuestros círculos literarios hablar con mucho entusiasmo del boom de escritoras latinoamericanas. Escuchamos el título y pensamos que es un hecho necesario o quizás es algo como reivindicativo para las mujeres creadoras. Y vienen a la mente un mar de publicaciones, traducciones, éxitos de ventas y por supuesto los nombres de autoras muy talentosas como Lina Meruane, Nona Fernández, María José Navia, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin de Argentina. Miren que estamos mencionando a autoras de Chile, Argentina, a ver, Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero de Ecuador, Pilar Quintana y Margarita García Roballo de Colombia, Fernanda Melchor de México, Fernanda Trías de Uruguay, Giovanna Rivero y Liliana Colanzi de Bolivia, Rita Indiana de República Dominicana, Mayra Santofebre de Puerto Rico, entre muchas otras. Y lo más probable es que no solamente son nombres que nos resultan familiares, sino que son autoras que hemos leído y que de alguna manera nos han tocado. En relación con este contexto, pues quiero plantear hoy una serie de preguntas sobre qué es lo que caracteriza a este boom de mujeres latinoamericanas y el lugar que ocupan las escritoras de Centroamérica dentro de este fenómeno, para después llamar la atención sobre las propuestas de un par de autoras cuyos aportes considero relevantes para la cuentística de nuestra región. Y finalmente plantear algunas conclusiones. Entonces, la primera interrogante es, ¿qué caracteriza a este boom de mujeres? ¿Qué cosas tienen en común o qué las diferencia? Quizás sean algunas cosas obvias, pero me parece importante como organizarlas y poder decirlas, ¿no? Para después pensar en torno a este fenómeno. Entonces, algunos rasgos en común que podemos identificar de este grupo de mujeres. En primer lugar, tendríamos que mencionar los premios. Sus obras han sido merecedoras no solamente de premios a nivel nacional, sino que son premios latinoamericanos o internacionales realmente importantes para las autoras. Por ejemplo, el Premio Casa de las Américas, el Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero, el Premio Juan Rulfo, el Premio Herralde de Novela, el Premio Alfaguara de Novela, etc. También han recibido otros premios por reconocimiento a la carrera o a la excelencia de sus trabajos literarios, que esto sería como otra categoría. Hablamos, por ejemplo, de premios como Ana Seger, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz. Además, habría que agregar a esto que han sido ganadoras o miembros también de los jurados que otorgan premios a la trayectoria, como el Premio Manuel Rojas o el Premio José Donoso, que se otorga en Chile. En segundo lugar están los rankings. Diversos medios hacen rankings de mejores obras. Esto es algo que se está haciendo constantemente e intentan a su modo cartografiar la literatura latinoamericana. Por ejemplo, Letras Libres publicó en marzo de este año este artículo que se titula El territorio indómito, mapa de la literatura latinoamericana del siglo XXI. Pero el hecho es que las autoras que ahora nos interesan hacen acto de presencia no solo en estos lugares, sino en rankings de importancia a nivel mediático, global,
como los mejores autores menores de 35 que hace la revista Granta, o han sido parte de los secretos mejor guardados de la literatura latinoamericana, impulsado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, o han sido distinguidas en eventos como Bogotá 39, que reconoce a los narradores de ciencia ficción más prometedores de América Latina, que promueve el High Festival de Cartagena de Indias y que según reseñó la BBC, son autores que nacieron en 1977 o después y son parte de la llamada última generación analógica. Y bueno, tercero, las becas. Han sido beneficiarias de becas para jóvenes creadores, por ejemplo, el FONCA de México, o han recibido becas como la Guggenheim y la beca Fulbright, solo para mencionar algunas. En cuarto lugar, tenemos que muchas de estas autoras del boom de mujeres tienen proyectos editoriales y trabajan en la Academia Norteamericana, o las dos cosas. Trabajan sobre todo en academias de Estados Unidos, Latinoamérica o de Europa. Por ejemplo, podemos mencionar a Liliana Colanzi, Giovanna Rivero, Cristina Rivera Garza, Lina Meruane, Mariana José Ferrada, Claudia Paulaza y Mayra Santos Febre. La lista es más larga, pero quería mencionar esos nombres. Es decir, que este grupo de mujeres, o una parte importante de ellas, tienen niveles educativos muy altos y son proactivas, para usar un adjetivo característico de esta época. En fin, dado estos antecedentes, no es extraño que algunas de estas autoras, además de escribir, también estén metidas de lleno en la industria editorial y además al mismo tiempo se ocupen de sus hijos, de la docencia universitaria, de la integración en redes de lucha feministas, así como realizan investigación literaria y ejercen la crítica literaria también. Quinto, han emigrado sobre todo a Estados Unidos, España y Alemania. La mayor parte de estas autoras están deslocalizadas con respecto a sus lugares de origen. Sexto, quizás por esta misma particularidad de estar fuera de su lugar o estar deslocalizadas, hace que tengan mayor acceso a las traducciones. Y todas estas autoras del nuevo boom tienen sus obras están traducidas a muchos idiomas. Séptimo, las obras narrativas, el cuento y la novela, son como los formatos de escritura que marcan la tendencia. Me llama la atención que hasta hace poco nosotras en general se consideraba como que el cuento era un género menor. Las mujeres escribían más cuentos que los hombres. Los hombres tienen como más tiempo de escribir narrativas de más largo aliento, escriben más que todo novelas. No quiero decir que las mujeres no lo hagamos, sino que hay una tendencia a preferir estos formatos cortos. Sin embargo, algo que caracteriza a este boom de mujeres es de que todas son, o la mayor parte de ellas son cuentistas. Entonces, por ejemplo, Mariana Enríquez con Las cosas que perdimos en el fuego, Samantha Schweblin con Pájaros en la boca, Mónica Ojeda con Las voladoras, y conocemos también los libros de Liliana Colanzi, solo para mencionar, tener presente algunos de estos ejemplos, comprobar, ¿no?, cómo la presencia de este formato de narrativa corta es muy importante en este grupo de autoras. Bien, entonces ahora veamos cuáles son las temáticas que abordan o qué están contando en sus narrativas estas autoras.
podríamos decir que escriben de todo, están en búsquedas apasionadas desde distintos frentes. Ya decíamos antes que escriben sobre todo cuento y novela. Y sabemos que se desplazan por un abanico de temáticas muy amplias que van desde el horror social, la autoficción, el feminismo y la pobreza, hasta el cuento fantástico o de ciencia ficción. Algunas de ellas juegan con lo macabro y lo extraordinario. Vuelven a escenarios rurales, pero de ninguna manera hacen algún tipo de neorregionalismo o neocostumbrismo, sino que dotan sus escenarios de un nivel de fantasía que limita ya sea con la ciencia ficción, pienso en La Ola o Nuestro Mundo Muerto de Liliana Colanzi, o con la denuncia ante los desastres ecológicos como los causados por la industria de los transgénicos. Distancia del Rescate, por ejemplo, hace una crítica al neoextractivismo. Pero lo que hacen estas autoras, que a mí me parece importante recalcar, es no volver al realismo mágico. Veamos ahora por qué, si este es un momento reivindicativo para las mujeres, porque hay necesidad de identificarlas con el mismo término que se usó en los años 60 y 70. Al principio dijimos que este título de nuevo boom de mujeres latinoamericanas sonaba a un hecho necesario o a un acto reivindicativo. Sin embargo, dentro del propio grupo de autoras que hay una molestia, una inconformidad respecto al término con que se las está identificando, siendo el mismo que empoderó a un grupo de autores que dominó el campo literario latinoamericano durante estos años 60 y 70, amparados en el mercado editorial y el aura que les otorgó la idea de que ellos estaban escribiendo la gran novela latinoamericana. Pero, como todo el mundo sabe, el boom era, para recurrir a la famosa frase de Iván Taiz, un club que no admitía señoras. Y ahora somos muy conscientes de que fue así. El lugar de las mujeres dentro del boom latinoamericano de esos años era el de la retaguardia. Era un lugar opacado que bien podría esconderse en los espacios domésticos de las esposas, la hermana o la amiga o el territorio en disputa, recordando que el famoso sopapo que le dio Vargas Llosa a García Márquez, de algunos de los grandes autores del boom, pero que no podía penetrar o ser parte de él. Estas fueron por algún tiempo las olvidadas o las mujeres que el boom latinoamericano invisibilizó, como dice un titular que leí recientemente, refiriéndose a autoras a quienes la máquina del boom no les dio el reconocimiento que sí recibieron sus pares. María Luisa Bombal de Chile, Clarice Lispector de Brasil, Elena Garro y Elena Poniatowska de mexicanas, de México, Rosario Castellano también de México, Nélida Piñón, Sara Gallardo, Nelly Campobello, bueno, y tantas otras que fueron autoras infravaloradas, y fue aquella maquinaria de varias cabezas quien asumió que la obra de ellas no era tan valiosa como la creada por los escritores que ya conocemos. El hecho es que conquistar un lugar de enunciación siempre ha sido un desafío para las mujeres. Por eso voy a compartir una cita de la escritora y editora chilena Claudia Pablaza, que dice: en el siglo XIX y principios del XX, y refiriéndose ella a un espacio literario local, las escritoras no clamaban por ser publicadas necesariamente en libros, sino más bien estaban abocadas a algo tan básico como poder reunirse, incursionar en el espacio público, dialogar entre mujeres acerca de temas intelectuales, de arte, literatura, es decir, a la autorización del oficio literario, a que básicamente las dejaran reunirse y escribir. Por ejemplo, en el caso de Mercedes Marín, Carmen Arriagada, Lucrecia Undurraga, Maipina de la Barra y Martina Barros. Fin de la cita. Entonces, pregunto, en nuestros días, ahora que muchos espacios de participación de las mujeres en los campos literarios han sido conquistados, ¿quién decide a quién legitimar o no?
¿O por qué legitimar a las mujeres con ese mismo término del boom? Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra boom se refiere al éxito o auge repentino de algo, especialmente de un libro. Pero también podemos entender boom como algo que aparece de pronto de forma violenta. Sin embargo, acabamos de mencionar varios nombres de grandes autoras que son garantías suficientes de que las mujeres siempre han escrito y que no es que estén empezando ahora. En este sentido, hace un par de años, cuando la escritora uruguaya Fernanda Trías recibió el prestigioso premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela Mugre Rosa, tuvo una actitud crítica, y esa es la cita que les estoy poniendo ahí. Esa es su respuesta ante la insistencia de los medios de comunicación que le interrogaban una y otra vez sobre este boom latinoamericano de mujeres. Y entonces esta fue la respuesta que dio Trías, que aparece en el diario El Mostrador. Dice Trías: a las escritoras latinoamericanas se nos pide a diario que hablemos sobre nosotras mismas, sobre el hecho inaudito, aparentemente inimaginable, de que un cuerpo de mujer escriba y de que, oh, sorpresa, lo haga bien. Y tiene razón Fernanda Trías, que las mujeres escribamos o que se demuestre que lo estamos haciendo bien, no debería ser ninguna sorpresa. Personalmente creo que esta espectacularidad del boom de mujeres de nuestros días se debe no solo al surgimiento de una nueva ola de excelentes narradoras, porque hay que reconocer que son mujeres muy talentosas, sino también al impacto global de los movimientos sociales a favor de los derechos de las mujeres, el acceso a las nuevas tecnologías y las luchas feministas en general. Pero tampoco podemos obviar la omnipresente influencia del neoliberalismo, que todo lo transforma en mercancía y que ha visto en la narrativa de mujeres un nicho que explotar. A pesar de todo, creo yo, el impacto que el mercado pueda tener en cuanto a modelar lo que leemos o lo que escribimos, e independientemente de que esté bien o mal llamar boom a este fenómeno, es importantísimo que esté sirviendo de vehículo para visibilizar el trabajo de las mujeres en la literatura. Por otra parte, es necesario preguntar, ¿por qué no alcanzan nuestras autoras centroamericanas en ese lugar, aunque sea incómodo? ¿Qué hace falta para que en y desde nuestra región se reconozca, se visualice y se legitime el lugar de las escritoras? Estas incógnitas me llevan a pensar en dos cosas. En primer lugar, que la presencia de nuestras producciones literarias sigue siendo un fantasma en el plano latinoamericano, menos opaco quizás, pero sigue siendo un fantasma. Hace ya un buen tiempo, 25 años atrás, Arturo Arias señalaba en su libro Gestos Ceremoniales, Narrativa Centroamericana, 1960-1990, que la literatura centroamericana era una literatura invisible. Creo que tengo acá una cita sí, aquí tengo una cita decía Arias: una literatura invisible es una literatura que nadie lee, que nadie comenta, con lo cual nadie dialogiza, a la cual nadie toma en cuenta, que se muere solita de pura tristeza. Y explica: la invisibilidad en la literatura no tiene nada que ver con transparencia, y menos todavía con calidad literaria. Sí tiene mucho que ver con la circulación de productos culturales producidos en la marginalidad de la marginalidad, con su falta de existencia dentro de centros hegemónicos de decisión cultural que validan algunas formas de literariedad e indiferentemente descartan otras. Como resultado de esto, el mapa literario de Latinoamérica no se asemeja al que vemos impreso en atlas y libros científicos. Yo creo que el planteamiento de Arias sigue teniendo validez. En segundo lugar, este problema de la hiperinvisibilidad de las autoras debería servir de desafío para los académicos, periodistas culturales
investigadores literarios y críticos y para las propias autoras. Por eso es que quisiera destacar el importante aporte y que han hecho investigadores como Consuelo Mesa, Márquez, Magda Zavala, Emanuela Josa, Willy Muñoz y otros abnegados investigadores y críticos, por medio de cuyas investigaciones podemos hoy rescatar a las precursoras de líneas de tradición literaria que es fundamental reconocer y legitimar, como Yolanda Oriamuno, Ana María Rodas o Carmen Naranjo, entre otras. En este sentido, quisiera mencionar, ya que mi especialidad en realidad es el cuento centroamericano de mujeres, que en el ámbito del cuento en Centroamérica, escrito por mujeres, desde la publicación del libro de cuentos de Carmen Naranjo, Hoy es un largo día, publicado en 1974, las cuentistas centroamericanas tenemos un referente que no se refugia en las tradiciones paternalistas que miran hacia arriba a los sujetos subalternos. Además, a partir de Naranjo, la cuentística de mujeres en Centroamérica ha explorado decididamente otras sensibilidades y subjetividades. Y como observé en mi tesis doctoral dedicada al cuento, la narrativa de mujeres se ha apropiado del cuerpo herido, roto, desnudo o deformado como un recurso o dispositivo estético disidente, de ruptura o crítico frente a las instituciones o instancias de poder. Quiero decir que a partir de la obra cuentística de Naranjo, hemos demostrado que somos conscientes de los materiales con los que trabajamos. Esta tendencia o línea del cuento que recurre al cuerpo deforme o desmembrado y la estrategia de las tretas del débil, que inaugura Carmen Naranjo en el cuento, ve su continuidad en las narrativas de Ana María Rodas y Jacinta Escudos, y se consolida más tarde en la obra de destacadas autoras de narrativa corta contemporánea centroamericana, como Claudia Hernández, Denise F. Funchal y Cherry Lewis. No voy a detenerme en los cuentos de Claudia Hernández, porque considero que su obra ha sido relativamente más estudiada, que es más conocida. Pero me parece que es importante hacer notar que tanto en Manual del Hijo Muerto como en otras narraciones que aparecen en Mediodía de Fronteras, la narradora también recurre al cuerpo como un dispositivo de tecnificación escritural que le permite jugar con la forma y los elementos del cuento corto. Ahora quiero poner atención a uno de los cuentos de la escritora guatemalteca Denise F. Funchal, titulado Ciudadanía. En este, el cuerpo torturado aparece reducido a la calidad de accesorio y objeto simbólico que completa el ritual para la obtención de una nueva y controversial forma de ciudadanía. En el relato, una joven que está a días de cumplir su mayoría de edad narra su anhelo de recibir su premio, matar a un no humano. Este acto es el rito simbólico que define su nuevo estatus de ciudadana. La elección por catálogo, el asesinato, el uso por una vez en su vida del arma facilitada por la policía y llevar el cadáver de su no humano como trofeo a todas partes, constituyen el símbolo de adquisición de esa nueva ciudadanía. El cuento juega con lo humano y con lo no humano, y con la idea de pertenencia y no pertenencia a esta categoría de ciudadano. El cuento, cuya historia se arma a partir del testimonio que otropan dando a la protagonista, los ciudadanos, después de pasar por momentos críticos de violencia, enfrentamientos y una guerra, deciden probar los nuevos estándares de ciudadanía apoyados por las fuerzas del norte. Los buenos ciudadanos denuncian a los malos, o sea, los que están en esa categoría de no ciudadanos. Y estos últimos son encadenados en plazas y parques para luego ser exterminados. Y la contribución a la paz de estos nuevos ciudadanos, el genocidio en realidad, comienza con la primera etapa, que consiste en asesinar a un no ciudadano. Pero creo que esta cita no la tengo ahí, me quedé con la de Aria. Ya. No. Se las leo de mi escrito. Cito del cuento de F. Funchal. Así, por hogar, por familia, que viviera en una casa, se entregó a un no ciudadano. Para no ser como ellos, la ejecución debía ser pronta, un tiro en la sien, dado por el padre o la madre de familia, según sorteo. Luego los cuerpos debían ser embalsamados y colgados a la entrada de las casas.
El nuestro está prendido del balcón, ya queda muy poco cuero seco en los huesos. Hemos pegado la mandíbula con cemento y pronto habrá que usar alambre para readecuar los huesos. Las mascarillas nos permiten soportar el pútrido aroma de los cuerpos. Fin de la cita. La siguiente fase de ese proceso de adquisición de ciudadanía consiste en asignar como un objeto, ¿no?, a un no ciudadano por cada persona que adquiere la mayoría de edad. Según el relato, los ciudadanos son descritos como buenos, los que no tienen dibujos ni letras, los no consumidores de drogas, constructores de la paz y la tranquilidad, honestos y patriotas, en contraposición a la categoría de los no ciudadanos. Esos son malhechores, no humanos, delincuentes, violadores, especies nefastas, los malos, los drogadictos o supuestos defensores de derechos humanos. Además, los no ciudadanos son el accesorio que va a distinguir, que va a aportar el que adquiere esa nueva ciudadanía. El relato, construido por medio de los testimonios, ¿verdad?, de los tíos, el padre, la madre, abuelos, hermanos, vecinos, en realidad deja ver una duda sobre ese mecanismo de bienestar que ha ofrecido al gobierno y a la nación esas fuerzas del norte. Esta solapada vacilación se puede leer en este fragmento que cito. A veces he escuchado a algunos mayores de la familia hablar en sueños. Balbucean, injusto, inocentes, o el nombre de alguien y una lágrima que escapa de sus párpados arrugados e inquietos corre por sus mejillas. Siguiendo las órdenes del gobierno, he de prestar atención a esto, tratar de identificar una señal concreta de sus dudas y de su posible oposición a la paz. Fin de cita. En la obra de Fefunchal, el cuerpo torturado problematiza el derecho sobre la vida que tiene un cierto tipo de ciudadanía que se cree legítima sobre otra. Ahora, si en ciudadanía de Fefunchal el no humano, no ciudadano, es un accesorio, en Mujer hecha pedazos, un cuento que aparece en este libro que se titula Abrir las manos, de la autora panameña Cheryl Lewis, el cuerpo fragmentado de una mujer también se presenta como si fuera un objeto. En el cuento de Lewis se propone la normalización de un cuerpo femenino que se suelta en pedazos. El desprendimiento se presenta como un rasgo característico de la identidad de la mujer, de Marta, y sin que haya de por medio signos de violencia o de sangre. Dice el narrador, la primera impresión al verla no fue nada extraordinario. En realidad me parecía muy normal, con suéter de rayas y sus pantalones ajustados. No vi en ella nada fuera de lo común hasta que se le cayó el brazo. Me afectó el sonido hueco de su miembro chocando contra el suelo, aunque no tanto como el hecho de que lo recogiera con total tranquilidad y se lo insertara en el hombro y siguiera conversando. Debe ser una prótesis, recuerdo que pensé, al no ver derramada ni una sola gota de sangre. Sin embargo, parecía demasiado real. Movía los dedos, sostenía la cerveza y se acomodaba el cabello. Fin de la cita. Este cuento fantástico juega con la impasibilidad tanto de la protagonista como de la sociedad, que es incapaz de reconocer la violencia padecida por una mujer que ha naturalizado el hecho de que su cuerpo se parte en pedazos en cualquier momento y circunstancia. Aquí otra cita del mismo cuento. La última vez que conversamos me dijo que se había emborrachado en una fiesta y se le había perdido el brazo. Por más que buscaron, no pudieron encontrarlo. Y eso que hasta ofreció una recompensa en el periódico. Es muy raro que se te pierda así, le dije, a lo que me contestó con su franqueza habitual. Ay, Eduardo, he perdido las llaves, el pasaporte, la cartera, ya perdí el amor de mi vida. ¿Cómo no se me iba a perder también un brazo? Fin de la cita. Además del cuerpo fragmentado en Abrir las manos, el cuento que da nombre a la colección de Lewis retoma también la maternidad como carga abyecta y amenaza para la subjetividad femenina. En el relato, una familia de mujeres de manera inexplicable empieza a recibir bebés que se multiplican casi exponencialmente. El problema es que para detener la multiplicación de infantes
una de las hermanas se tiene que sacrificar. Y cito, cuando llegamos a la escalera los vimos, estaban parados en la sala mirando hacia arriba, esperando por nosotras. Los 7 bebés que habíamos acostado en la noche estaban en primer plano, cerca del librero. Detrás de ellos había más, 20, quizás 30 o 50. No había forma de contarlos. En la gran ventana de vidrio que pega al jardín había otros más observando desde afuera. Fin de la cita. Sin embargo, si en principio el arribo del primer bebé resultó bien recibido, en la medida en que los bebés se multiplican y se van apoderando de la casa, la sensación de miedo e impotencia aumentan. Al final de la historia, una de las 2 hijas es abducida y en la casa quedan solamente la madre y una de las muchachas, seguras de que no van a recibir a nadie nunca más. Claramente se puede interpretar que la maternidad o la reproducción es una amenaza para el cuerpo femenino que puede terminar desapareciendo a la mujer y que es además una opción que horroriza a las generaciones de mujeres. Según he tratado de demostrar con estos ejemplos, desde 1974, con la publicación de Hoy es un largo día de Carmen Naranjo, es posible identificar una línea en la cuentística de mujeres centroamericanas en la que el cuerpo abyecto, animalizado, muerto, fragmentado o herido se ha venido trabajando como un dispositivo de tecnificación escritural que reflexiona sobre los deseos individuales, la sexualidad, la irrupción del yo y la problematización del tema de la maternidad. Es decir, el cuerpo como tropo trasciende los usos del erotismo y se transforma en la apropiación de una herramienta de resiliencia, resistencia y disidencia. En otras palabras, y para ir concluyendo, la apropiación del cuerpo como recurso narrativo no solamente moderniza y consolida el cuento escrito por mujeres en los 70, sino que sigue potenciando los discursos reflexivos, contestatarios y resilientes. Finalmente, decir que la antigua idea del hombre nuevo que se exploró en las grandes narrativas de los años 60 y 70 se transfigura a partir de la obra de Naranjo en la mujer nueva o en nuevas formas de ciudadanía que ponen al viejo modelo en crisis o evidencian su rotundo fracaso. En Centroamérica, según investigaciones de Consuelo Mesa, tenemos una tradición de renovación del canon impulsada por mujeres que surge a partir de los años 60. Un antecedente importante de la nueva narrativa se encuentra en la costarricense Yolanda Ureamuno, con su novela La ruta de su evasión, que rompe con el realismo social, emprende la búsqueda de un lenguaje que da cuenta de las transformaciones sociales. Sin embargo, dice Consuelo Mesa, la presencia de Ureamuno no logra romper el cerco de la marginalidad, porque la novela no solo desafía el sistema literario, sino asimismo el discurso patriarcal acerca de la identidad y subjetividad femenina. Fin de la cita de Márquez. Otras obras que van en el mismo eje son Cenizas de Izalco, de Claribera Alegría y Darwin J. Flacol, Diario de una multitud, de Carmen Naranjo, El último juego, de Gloria Guardia, La mujer habitada y Sofía de los presagios, de Yoconda Belli, Asalto al paraíso, de Tatiana Lobo, y tantas otras que no tengo tiempo de mencionar. El caso es que tenemos una tradición de escritura de mujeres que renuevan el canon, proponen discursos que reflexionan sobre identidad y sobre la incorporación de nuevas subjetividades en contraposición a los discursos literarios canónicos. Al parecer, nuestras autoras tienen mucho que decir, pero escriben sin el objetivo de tener una recepción favorable de parte de los mercados. Y mientras las autoras del resto de Latinoamérica soportan una especie de hipervisibilidad, nuestras autoras centroamericanas contemporáneas parecen una hiperinvisibilidad. ¿Qué hace falta y cómo nosotros podemos, qué hace falta y cómo nosotros podemos abordar desde la crítica literaria esta ausencia? Quizás no debemos conformarnos con acatar la superficialidad con que se está tratando el boom de mujeres. Quizás sea necesario ponerle otro nombre, o mejor aún, podemos tomarnos con urgencia la necesidad de una mayor reflexión y discusión sobre la literatura que estamos produciendo en la región. Claramente, a pesar de todo lo que se ha logrado, faltan más estudios que nos revelen si en Centroamérica realmente las mujeres estamos produciendo más que antes o qué es lo que está pasando.
podría seguir haciendo más preguntas. Por ejemplo, ¿por qué? O más bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que en nuestros contextos el acceso al Internet, las redes sociales, los avances tecnológicos, la nueva era de la inteligencia artificial, el apremio del mercado, no funcione para visibilizar y reconocer o legitimar a nuestras autoras? ¿Tenemos que sucumbir a las listas de nombres consagrados o en cambio tenemos que ser más rebeldes y provocativos proponiendo nombres que no figuren en esas listas? ¿Hasta qué punto la investigación y la crítica literaria dedicada a las autoras centroamericanas realmente puede intervenir en el campo cultural? Y para terminar esta presentación solamente voy a plantear algunas conclusiones. 1. El auge de las escritoras latinoamericanas tiene varias causas y varios estilos y sería bueno inventarle a ese fenómeno un nombre nuevo. Por ahí escuché que hasta han propuesto tsunami de mujeres latinoamericanas, pero no sé. 2. Centroamérica ha consolidado una cuentística importante, pero es invisible dentro de esos parámetros latinoamericanos de los que hemos hablado. 3. Para visibilizar a las autoras de nuestra región es imprescindible la labor de la crítica, la recopilación, investigación, la circulación de las obras en los círculos académicos regionales y entre las propias autoras, por supuesto. 4. Al parecer, los intentos de sintonizar la narrativa centroamericana con la narrativa de moda en español, pensemos en Centroamérica Cuenta, para dar un ejemplo, no parece hasta ahora haber sintonizado con el mercado o la circulación dominante. Claramente hace falta estudios que nos revelen más sobre qué es lo que está pasando con la escritura de mujeres en Centroamérica. La investigación y la crítica dedicada a autoras debe intervenir en el campo cultural de manera más decidida. Ok, entonces con eso terminaría mi participación, agradeciéndoles que me hayan escuchado. Muchas gracias, doctora Pérez Cuadra. Realmente una cátedra fascinante porque creo que hay demasiados matices que se exponen en este tema, ¿verdad? Que creo que podría ir desde el canon, lo social, lo político, y me atrevo a decir que incluso un tema también de machismo, ¿verdad? Pero creo que eso es para una discusión, pero tenemos preguntas, una discusión aparte, porque tenemos preguntas que ya realizó el público. Entonces, vamos con la primera. Que es si el concepto del boom resulta problemático para referenciar este momento de escritura de mujeres de manera personal. Yo pienso que es problemático. Es problemático porque si pensamos en quién es que está poniendo ese nombre y cómo las propias autoras pueden participar en generar el modo como que quieren ser llamadas. Entonces, yo creo que es algo que hay que sobre lo que hay que reflexionar y debatir. Yo no voy a dar una respuesta, sino que sí tienen que ser las autoras que están metidas, ¿no? Que están involucradas, las que creo que deben reflexionar. Y yo presenté apenas a lo que decía Fernanda Trías, pero realmente que hay debate. Y yo creo que hay que escuchar, hay que buscar, hay que ponerse al día con esos debates y sobre la discusión de cómo debería llamarse este fenómeno, porque evidentemente sí existe. Es algo que no había ocurrido antes, pero llama la atención, ¿no? Que se les imponga un nombre, porque, o sea, no hay otro, que fue el que utilizaron los hombres del boom de los 70, de los 60, 70. Claro. Sí. ¿Qué otros conceptos o categorías propondría usted para referirse a esta literatura creada por mujeres? Ay, eso está difícil. Realmente que estuve pensando y por el momento no. Creo que realmente hay que pensarlo más porque
creo que no es suficiente ese término con que se está nombrando y Ujú. debería ser una categoría que yo supongo que la van a ir modelando, no solamente los medios de comunicación, sino la crítica, las propias autoras, que es toda una maquinaria que no debería quedar solamente en las manos del mercado. A mí me daba risa porque encontré que algunos periodistas culturales decían eh, que como era como una nueva ola y llamaban que esto era tan grande, tan especial, que debía llamarse el tsunami de la literatura latinoamericana. Y no sé, creo que hay tantas cosas en que pensar que no me compete a mí decir esas categorías. Claro, pero no sé quién podría como aportar, porque por ejemplo yo trabajé como bibliotecaria Ujú. catalogando libros, ¿verdad? Y en el momento en que uno está catalogando el libro y uno decide como en qué categoría va el libro, ¿verdad? Porque están en diferentes opciones, poesía, poesía erótica, lírica, etcétera. Creo que también hay un trabajo de la parte de la academia de realmente cómo, por ejemplo, desde las bibliotecas vamos a catalogar este movimiento de mujeres escritoras, ¿verdad? Sí, eso es muy interesante. Y pues a mí me llama la atención cómo este fenómeno deja, que digamos ahorita tiene ese nombre Ujú. por falta de otro, está visibilizando a autoras muy talentosas, muy capaces, y cómo quedan fuera las autoras centroamericanas. No alcanzan en esas listas. ¿Por qué? Si están produciendo cosas súper interesantes. Entre las mismas autoras se conocen. Las Ujú. autoras de la región están al tanto, se están leyendo unas a otras, Sí. están investigando sobre sus compatriotas. Eso es interesante. Sí, y yo he visto que en redes sociales también son muy activas y cómo entre ellas se comparten o recomiendan la lectura de entre ellas, ¿verdad? Entonces creo que sí es un movimiento muy, muy potente, ¿verdad? Que creo que ahí la academia tiene otro compromiso, pero hablando justamente de la academia, ¿qué cree que deberían de aportar las universidades de la región para contrarrestar la condición fantasmal de la literatura de mujeres centroamericanas? Yo creo que una cosa importante que ha señalado en su momento Magda Zavala y Consuelo Mesa es como esa urgencia de dejar de pensar en cánones que se reducen solamente a lo nacional. Creo que los programas de estudio deberían considerar la literatura que se produce en la región. O sea, no solamente enseñar literatura nacional, sino enseñar literatura centroamericana. Yo tengo curiosidad de cuántos países de Centroamérica enseñan en sus programas educativos literatura de mujeres de Centroamérica. Eso no lo sé, pero eso sería una cosa importante. Sí, porque hay muchas y lamentablemente que han pasado, que creo que muchas se han quedado en el olvido y creo que también nosotras, y me incluyo, que trabajamos en divulgar la lectura, tenemos también un compromiso con otras mujeres para sacar a la luz estas lecturas que son pues indispensables, ¿verdad? Y no digamos tanto las clásicas como este nuevo movimiento, pues hay que empujarlas y darles una voz más fuerte, ¿verdad? Ujú. Y bueno, siguiendo con las preguntas, dice, en los planos textual y temático, ¿de qué forma las escritoras de la región están renovando el canon literario? En el plano textual y temático. Yo creo que Ujú. algo importante que he visto yo es que actualmente están haciendo un rescate de literatura, de narrativas y poesía de ciencia ficción. La ciencia ficción en Centroamérica estaba como borrada, como que no existía, o lo que había se conocía muy poco. Sin embargo, hace pocos años comenzó entre los propios grupos de escritoras a hacer este proceso de rescate de autoras
que habían publicado ciencia ficción. Elena Ramos, por ejemplo, en Nicaragua, descubrió que en los años 30 ya se estaba escribiendo en Nicaragua ciencia ficción. Entonces, en Nicaragua también se fundó una revista, que no recuerdo ahorita el nombre, que se dedica a publicar ciencia ficción. Entonces, hay nuevos temas que están apareciendo. Y esas nuevas temáticas y nuevos subgéneros también están trayendo nuevas formas de acercarse a los distintos formatos, ya sea la poesía o también a la narrativa corta. Entonces, jugar con la ciencia ficción yo creo que es una de las cosas que están ocurriendo ahora, que es importante observar y que es interesante verlo como un cambio, como una contribución. Y la realización del cuento fantástico dentro de la ciencia ficción, porque observaba yo que Todorov decía como que no hay alegorías en el cuento fantástico. Y una característica del cuento fantástico y de ciencia ficción que están haciendo actualmente algunas mujeres en Centroamérica, pienso yo en Marilinda Guerrero, por ejemplo, juegan precisamente con las alegorías, lo político, el cuerpo, y hacen unas cosas interesantísimas y están experimentando y generando cosas que tenemos que conocer e investigar más. Claro, con todo esto que nos ha contado, ¿por qué considera que las autoras centroamericanas no están dentro del nuevo boom literario que está sucediendo en este momento? Sí, yo tengo 14 años de vivir en Santiago de Chile. Soy de Nicaragua, pero hace mucho tiempo que vivo en Santiago de Chile. Ahorita estoy haciendo una pasantía en San José de Costa Rica. Entonces, eso me permite a mí movilizarme. Hace unos meses estuve en Nicaragua. Entonces, si uno va, cuando yo me muevo a las librerías de estos lugares, yo no encuentro a las autoras centroamericanas. No sé si es una cosa particular que me pasó a mí. Puede ser, soy un ser humano, soy imperfecta. Pero cuando yo me muevo en las librerías de Santiago, encuentro nada más a Claudia Hernández. Y no todas las obras de Claudia Hernández. Sabemos que Claudia Hernández tiene mucho trabajo publicado. Me alegra muchísimo porque yo veo que es una autora que está penetrando en un mercado internacional más amplio. Pero eso es como una casualidad, porque cuando uno se mueve a Centroamérica, aquí en las librerías, no es fácil encontrar a Claudia Hernández. En Nicaragua menos. Entonces eso es bien interesante porque los flujos de la circulación de estos libros solamente están como localizados en las grandes ciudades, ¿no? En las grandes metrópolis. Pero las propias comunidades centroamericanas dentro de Centroamérica están consumiendo solamente ese boom que nos proporcionan esas librerías grandes, esas editoriales globales, que nos están modelando nuestra forma de leer. Sí, yo creo que sí, que sí. Solamente el caso de Hernández, que miren ustedes que ha tenido que salir de Centroamérica, que ha publicado en principio fuera de Centroamérica para poder ser notada, para poder llegar a otros espacios. Así que es una cosa como problemática. Y ojalá de que Claudia Hernández se consolide en unos espacios más amplios, más globales, y que también lo hagan otras autoras que lo merecen, ¿no? Claro. ¿Y será que como lectoras o lectores podemos también, no sé, como de alguna manera exigir consumir este otro tipo de literatura? Porque bien decís que las grandes librerías imponen de alguna manera las lecturas y entonces pues uno va ahí, ¿verdad? Porque son los libros que están en exhibición, pero no sé si también como lectores tenemos ese compromiso. Definitivamente. Perfecto.
No sé, doctora Pérez, si quiere agregar alguna otra conclusión antes de hacer la entrega simbólica del diploma. Pues no solamente, yo creo que realmente que se podría hablar largamente del asunto porque es sumamente Claro. interesante y cada quien podría tener un tema que nos llevaría a debatir y yo creo que es importante debatir. Pero bueno, tenemos que respetar los tiempos y debo agradecer mucho la invitación que nos hicieron a estar y poder tener esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a las personas que pacientemente han estado escuchando. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias, perdón que acaba de pasar una avioneta, pero ahora es frecuente por acá. Entonces no sé si hacemos ya la entrega simbólica del diploma. Vamos a hacer lectura, solo que lo puedan compartir en la pantalla. Todavía no está. Perdón que este es el momento de tráfico acá por la región donde yo estoy, entonces pasan motos, helicópteros, avionetas, pero ya es parte de de la orientación Sí, aquí también hay mucho, sí, mucho ruido. sí. Bueno, mientras esperamos que aparezca el diploma, no sé, doctora, si nos podrá, que ya mencionó varios libros, pero no sé si nos podrá recomendar por lo menos unos 5 libros que tengamos que tener en nuestra biblioteca, justamente hablando de esa deber que tenemos como lectores de demandar otro tipo de literatura en la librería. Ya. Pues yo creo que les recomendaría mucho leer todos los libros de Carmen Naranjo en principio, los libros de cuentos de Carmen Naranjo. Hoy es un largo día, Ondina, todos los cuentos de Carmen Naranjo. También, por supuesto, de Denis Fefunchal, Buenas Costumbres, que ya lo mencioné, Abrir Ujú. las Manos, de la panameña Lewis. Recomiendo mucho la obra de Marilinda Guerrero. Ella tiene muchos textos dispersos Sí, en revistas y creo que vale la pena conocer. Eh, bueno, hay, hay muchas otras autoras que yo creo que tenemos que estar no solamente de narrativa, sino de poesía, claro, que creo importante. que es importante que estemos leyendo. Claro, muchas gracias. Pues ya hago aquí la lectura del diploma. De Guatemala, Departamento de Letras, Carmen Pérez Cuadra, por su excelente participación en el panel Abordajes en área sobre las literaturas de mujeres en Centroamérica. Como conferencista, conferencia titulada Preguntas sobre el lugar que ocupan las escritoras centroamericanas en el actual boom de mujeres latinoamericanas dentro del marco de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas al cincuentenario de la historia erótica de Ana María Rodas y a los 75 años de publicación del libro de Yolanda, Los días de octubre. Y también están las firmas de las autoridades facultativas, Mario Jorge García González, coordinador general de las cuartas jornadas literarias académicas de literatura centroamericana, doctora Elsa Nulia Paredes, directora del Departamento de Letras, Dávila Esteca. ¿Verdad? Hacemos ahí la entrega simbólica, ¿verdad?
Sí, pues gracias, la verdad es que ha sido un gusto y yo podría pasar hablando con usted horas porque creo que es un tema fascinante. Sin embargo, ya nos vamos despidiendo. Quiero agradecer a quienes nos acompañaron y también los invitamos a la siguiente ponencia titulada Yolanda Orián Mudo, sus rutas literarias a 75 años de su aparición en la ruta de su evasión, con la doctora Carolina Zenabria Sin y con el magíster Otto Alfredo Custodio García. Así que realmente les agradecemos, doctora, un gusto. Muchas gracias, un gusto, que estén bien. Gracias y sigan viéndolas, disfrutando también de estas jornadas de literatura. Buen día. Somos Humanidades.